Nada, muy buenas tardes. Estamos en la recta final de este tiempo, ¿no? Este tiempo donde Dios nos ha bendecido en gran manera y bueno, queremos o deseamos, ¿no? Que Dios de alguna manera pueda coronar con su gloria esta conclusión, ¿no? O este tiempo, ¿no? Ese es el deseo del corazón, que Dios nos visite una vez más con su palabra y podamos tener también un buen tiempo, ¿no? De oración. Bueno, yo voy a terminar, espero, con lo que hablaba yo esta mañana acerca de... Voy a enfatizar ahora sobre, creo que quedamos así, ¿no? Sobre el nacimiento y la formación. Entonces vamos a usar la carta a los Colosenses, casi vamos a estar ahí en esa carta, porque es una carta que habla mucho de vestirse, de despojarse, de revestirse. Bueno, ahí la verdad es que nos permite un poco ver, mm, nos permite ver acerca de este nuevo nacimiento. Y yo cuando hablo de formación solo quiero tomar un momento porque y pasar por encima. Cuando se habla de formación, hay ahí algo por lo que tú y yo tenemos que pasar o hemos pasado, todo dependiendo, igual que pasaron los discípulos de Jesús. Y hay ahí unos 3 años aproximadamente, su tiempo, el tiempo que ellos eh, estuvieron caminando con el maestro. Y en esos 3 años, cuando tú estudias los evangelios, te das cuenta de que ahí se necesitaba una formación. Muchas de las cosas que podríamos mencionar pasando rápido y que tenían que morir. Una de ellas, por ejemplo, tenía que ser la competencia. ¿Recordáis, no? De quién era el mayor. Yo creo que estos asuntos también espero que estemos muriendo a ellos. ¿Quién era el mayor? Y ahí tuvieron también sus disputas, sus discusiones. Jesús también de alguna manera le estaba enseñando, le estaba llevando al punto, ¿no? A morir a esas cosas, pero pasaron por ellas. Eso no les quita a ellos, y pienso que no nos quita a nosotros, de que su compromiso era real y verdadero. ¿Sí? Era un compromiso real y verdadero. Ellos estaban siguiendo a Cristo y estaban siendo formados por el Maestro. Estaban en ese discipulado. Y eso era necesario. Otra de las cosas que podemos también recordar de Pedro concretamente, pero creo que podemos o creemos que todos también tuvieron que ser liberados de esos impulsos del corazón. Los impulsos del corazón también que tienen que ver con, en este caso, con una buena moral, con la humanidad. Y aquí estamos tú y yo, y entonces la humanidad está muchas veces presente como somos cristianos y nuestro compromiso es seguir a Cristo. Hay veces que erramos en el sentido que que todo lo que pensamos o que todo lo que queremos hacer es bueno. Y de alguna manera, si hay una simiente incorruptible, así estamos y queremos obrar y queremos hacer y queremos ayudar y queremos... Y no nos olvidemos, ¿no? Como esta mañana también mencionábamos acerca de cuidado con nosotros mismos y con la doctrina. Entonces ahí hay que poner también un puntito ahí de atención y hacer énfasis. Recordáis a Pedro, ¿no? Cuando quería mandar fuego sobre los samaritanos, ¿recordáis? Una situación dura. Y él tendría sus razones y ahí hay que recorrer un poco la historia también sobre los samaritanos y seguro que tendría sus razones de pensar humanamente, aunque un poco atrevido y duro, pero ahí estaba él, en esa situación, porque no los dejaban atravesar Samaria. Entonces ahí se enredó un poco consigo mismo y llegó a salir este impulso del corazón. Ya no vemos a Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles en esta manera. Podríamos también un poco hablar acerca de la humanidad, una humanidad que también tenía que ver con Pedro cuando, si recordamos, él le estaba recomendando al maestro
que no le aconteciera tal cosa. Jesús estaba declarando que él tenía que morir, que tenía que resucitar, y él dice que le coge aparte y le aconseja. ¿Recordáis eso también? Y Jesús le reprendió duro y fuerte. Bueno, eso creo que lo vamos a ver. Entonces, la formación, y podríamos seguir mencionando, y seguro que hay muchas más cosas que puedan venir a tu mente, a tu corazón, o que estés experimentando en esa formación, a las cuales tú y yo tenemos que morir si estamos ahí y estamos en esa formación. Ya hemos nacido, ya nos hemos comprometido, estamos siguiendo al maestro, y hay cosas que tienen que tener como una sensibilidad, se tienen que afinar ahí con la palabra, con el Espíritu Santo, y Él nos tiene que enseñar. Y nosotros tenemos que tener el deseo de querer morir. Entonces la formación también forma parte de un tiempo, forma parte de un proceso, y es bueno que esto ocurra. Es bueno que esto ocurra. Pero bueno, retomando un poco la carta a los Colosenses, y vamos a partir del punto de despojarnos. Esta carta a los Colosenses simplemente es importante este detalle. A mí me ha llamado la atención en este último tiempo. Tenemos los 2 primeros capítulos de esta carta a los Colosenses, que hay mucha instrucción. Tú dedicas los 2 primeros capítulos tranquilamente a leerlos. No es el momento ni es el tiempo. Eso es algo que podemos hacer también después, mañana o cuando bien puedas. Y tú dedicas los 2 primeros capítulos de esta carta y hay mucha instrucción. Ahí se están hablando de muchas cosas, incluso se está hablando, podríamos mirar de fortalecernos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Se está hablando también del viejo hombre que tiene que morir, que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Bueno, son 2 capítulos que están dedicados a mucha instrucción, mucha información, información sana, información del cielo, información del Espíritu Santo, que necesitamos escuchar y que tiene que venir a nuestra mente y que tiene que venir a nuestro corazón. Por eso predicamos a Cristo en esta manera, para que llegue todo el consejo de Dios y llegue toda la información, esté cercana a nuestro corazón para nosotros. Ahora, a partir del capítulo 3, empieza a cambiar el escenario. Ahí es donde vamos a empezar en esta tarde. El escenario que va a cambiar es que ahora es una práctica de la información, de todo el consejo de Dios, de todo lo que se ha estado informando en esos 2 capítulos. A partir del capítulo 3, ahora hay que practicar. Entonces el Señor nos da la oportunidad por la fe de practicar, de llevar a cabo todo lo que nos ha sido informado, que se haga real, que se haga verdadero, que no simplemente esté como información intelectual que alguien con mucha capacidad puede memorizar, puede retener, puede hablar, puede decir, sino que esa información, todo lo que el consejo de Dios en la sana doctrina y en la sana enseñanza ha venido a nuestro oído, eso se haga real en nuestro corazón. Entonces ya cuando nosotros empezamos aquí en el capítulo 3, así empieza el capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En este primer versículo tú estás viendo, igual que yo, un verbo, buscad. Este verbo es importante. El verbo todos sabemos que es el que da sentido a la frase, pero el verbo también acciona. Es un verbo que tiene una acción en este sentido. Aquí tiene una acción. Buscad. Entonces ya nosotros tenemos que estar buscando. Ahora ya todo lo que hemos recibido se tiene que mover por la fe también. Hemos escuchado y hemos oído la palabra de Dios. Ha venido fe a nuestro corazón y queremos practicarla. Ahora estamos ya en el campo de la práctica. Hemos pasado del campo de la teoría, necesario, importante, y así será siempre. Dios va a estar siempre informando, hablando, pero también Él va a querer un tiempo a que nosotros practiquemos todo aquello que ha venido a nuestro corazón, para que el Evangelio en sí lo podamos vivir, sea algo real en nuestro corazón, algo que tenga acción, que tenga impacto hacia aquellas personas que no conocen a Cristo.
algo que se pueda ver también en nuestra vida, en la manera que servimos, en la manera que nos movemos, en la manera que nos damos. Ya está el verbo, Cristo Jesús es el verbo de vida también y está dando acción. Ahora nosotros podemos mostrar a Cristo. Es Cristo en nosotros, como bien nos enseña la palabra de Dios, esperanza de gloria. Y ahí estamos tú y yo mostrando al Señor. Estamos practicando la palabra de Dios. Buscad. Me llamaba la atención este verbo buscad. Buscad al ungido. Dicen algunos textos más antiguos. Buscad a Cristo. Estamos hablando del ungido de Dios, de Cristo Jesús. Buscad al ungido. Me gusta esa expresión. Digo, el ungido de Dios. El ungido de Dios en nosotros es el que nos permite también llevar adelante una vida de olor agradable. Es la unción, es Cristo Jesús en nosotros. Y eso trae un olor agradable para aquellas personas que también están cerca de nosotros, donde nosotros podemos hablar de su muerte, de su resurrección, podemos hablar de la sangre poderosa, preciosa, del poder de la sangre de Cristo, que ha lavado, que ha limpiado nuestros pecados. Podemos transmitir esperanza por el ungido de Dios en nosotros. No hay otro mérito. Es el ungido de Dios, la unción de Dios derramada sobre nosotros y en nosotros, la que nos permite mostrar al Hijo de Dios, la que nos permite servir con excelencia a Cristo. Entonces, buscad al ungido. Ahí ya tú y yo nos podemos implicar y nuestra vida debe estar implicada ahí, buscando al ungido. Es curioso porque yo pensaba un poco acerca de este verbo buscad y me venía muy fuerte al corazón porque hay escenarios, momentos, circunstancias que no sabemos cómo hacer. No sé si a ti te pasa. A mí me suele pasar bastante a menudo. Y hay veces que se nos olvida o que no llegamos a decir cómo actuaría Cristo. Son cosas sencillas en esos momentos donde hay una demanda, hay que actuar en alguna manera. En esos momentos donde el testimonio de Cristo tiene que ser lo más importante. Hay situaciones que Dios nos pone en ese escenario y, y claro que podríamos actuar por nuestra propia cuenta y muchas veces lo hacemos y sabemos que erramos al blanco. Pero ¿qué haría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? Qué importante en esos momentos. El Señor yo creo que nos permite también parar en ciertos momentos a ordenar nuestra mente, a ordenar nuestro corazón, a pedir al Espíritu Santo que nos recuerde, porque Él nos recuerda todas las cosas y que nos guíe a actuar y a hacer lo que debemos de hacer, porque de tu corazón nace esa oración. Está en esa naturaleza nueva, ese deseo. ¿Cómo haría Cristo? Yo sé que yo estoy necesitado de esto, no estoy hablando jactándome en ninguna manera, aunque lo esté hablando así, estoy necesitado de esto. Podríamos también preguntarnos cómo enfrentaría Cristo muchas situaciones. Y hay situaciones que hay que enfrentar, pero situaciones que tienen delicadeza. Tú y yo lo sabemos como cristianos, son sensibles, no vale cualquier cosa. Todos recordamos, por recordar una de ellas, Pedro, allí en Getsemaní, ¿recordáis? Cuando venían a por él y él sacó su espada y ¿qué hizo? Cortó la oreja de Malco, creo que, ¿sí? Así se llamaba. Era una situación sensible. Claro que el maestro estaba y claro que el maestro sanó, pero vemos esa sensibilidad que ese momento necesitaba, donde Pedro en este caso no estuvo a la altura, como yo no he estado a la altura de muchas situaciones. Entonces, ¿cómo enfrentaría a Cristo esos momentos que son sensibles, que son cruciales? Y te digo una cosa, nuestra vida, nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses están llenos de momentos sensibles. El cristiano no vive por impulsos o por momentos donde creemos que hay que hacerlo así, porque
de esa manera lo enfocamos o lo vemos, o no vivimos por nuestra moralidad o nuestra humanidad, por muy bien regulada que creas que está. Vivimos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por saber cómo tenemos que enfrentar esas situaciones sensibles. Hay muchas, y sobre todo cuando tú como discípulo, como cristiano, como persona que te está formando o como persona que ya está formada, tú estás teniendo la responsabilidad, igual que yo, de trabajar, de colaborar juntamente con Cristo, con almas, con personas. Eso es, se necesita sensibilidad, mucha sensibilidad. Sabemos hacerlo, yo no sé hacerlo. Deseo deseo de hacerlo con todo mi corazón, pero sé que es por la palabra, que es por el Espíritu, para poder en esa situación tan sensible hacer bien, ser benigno. El amor es benigno. ¿Recordáis? 1 Corintios 13. Es un tema muy interesante también. La benignidad es hacer bien con respecto al pensamiento de Dios. Es diferente que yo haga bien. Pablo enseñaba, pero lo enseñaba con respecto también al pensamiento de Dios, hacer bien a todos. Y está hablando de llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Dice, pero sobre todo hacer bien a la familia de la fe. ¿Cómo hacemos ese bien? El bien tiene que ser con respecto al pensamiento y a la palabra de Dios. Eso es ser benigno. Entonces, cuando uno está lleno del amor de Dios, por eso Pablo ahí en 1 Corintios 13 dice, el amor es benigno, es bueno, pero el amor puro de Dios y hace bien, pero es su amor. Y nosotros somos ese canal, somos esos instrumentos, somos esos siervos, somos esos discípulos, donde hacemos bien. Bien con respecto al pensamiento y la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, creo que tú y yo la entendemos bien. Entonces, necesitamos enfrentar tantas situaciones que son tan sensibles, buscando al ungido y buscando la unción. Buscad las cosas de arriba, es lo que nos está diciendo ese versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si seguimos leyendo, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira. Ahí tenemos otro verbo. Otra versión dice, pensad. Poned la mira, enfocar. Ahí también podríamos acordarnos también un poco acerca de ejercitar la mente de Cristo. Está hablando ahora del pensamiento, de tener una mente enfocada en las cosas de arriba. Entonces se necesita conocer, tener. La Biblia nos ha concedido a los hijos de Dios tener la mente de Cristo, porque ha subido a nuestro corazón tanto consejo, ha subido la palabra de Dios. Queremos, deseamos practicarla por el Espíritu Santo, por la obra poderosa del Espíritu Santo, llevamos adelante este ejercicio. Es interesante. Llevamos adelante tener un pensamiento bien enfocado en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me venía al corazón y lo anotaba aquí Esteban. Digo, Esteban murió mártir, pero él está muriendo siendo apedreado. Yo en su situación es que no me atrevo ni a ponerme. Por menos yo me he enojado. Ha salido ira de mi corazón. Casi he pensado en decir, bueno, pues cuando tenga mi oportunidad también le haré mal. Y digo, el hombre está siendo apedreado. Y esos fueron sus últimos días aquí en la tierra. Y estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio de Jesucristo. No había nadie que le pudiera condenar justamente por lo que estaba haciendo. Y él ahí enseña la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Y el otro día yo lo comentaba que él pudo pronunciar las mismas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué manera estaba influenciado? ¿De qué estaba lleno? ¿Cuál era su pensamiento para poder expresar eso en esa situación?
Involucra tu vida ahí en otras situaciones menores. ¿Y qué sale de nuestro corazón? Bueno, aquí estamos ejercitando, poner la mira, pensar, tener la mente de Cristo para todas estas situaciones que tú y yo tenemos que vivir, que lo mismo no vamos a llegar a Esteban, poder pronunciar que salga de nuestro corazón benignidad. Y Dios le permitió, abrió los cielos y él pudo enfocarse. Ve, ahí tenemos una mente, la mente de Cristo. Estaba enfocado en las cosas de arriba, es lo que acabamos de leer en este versículo 2. Enfocado en las cosas de arriba. Y él pudo ver la gloria de Dios. Tremendo. Y pudo expresar algo. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su vida por cada uno de nosotros, mirando al pueblo, a su pueblo por el cual dio su vida y diciendo, no saben lo que hace, Padre, perdónalos. Sigue diciendo el verso 4. Bueno, tendríamos que ir al verso 5 ya, el 4 lo hemos leído. Cuando Cristo vuestra vida, ese el 4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Seguimos con la práctica. La práctica, practicar toda la instrucción que en los 2 primeros capítulos se ha informado. Ahora nos está diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir. Ahí tenemos otro verbo interesante. Haced morir. Es práctica. Y tenemos que hacer morir tantas cosas en nosotros. Aquí se está dando una lista. Cosas que no corresponden con la piedad, con el hombre creado según Dios. Cosas que a Dios no le agradan y que tú y yo tenemos que hacer morir. Juan el Bautista entendía bien y su vida estaba muy afinada aquí, en esta situación. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Lo tenía bien claro. Él tiene que crecer en mí, yo tengo que menguar. Y su vida estuvo ahí estuvo. Quería ejercitar, quería practicar, quería hacer morir, quitar todo aquello que estorbara para que en una manera gloriosa Cristo se manifestara en su vida, para que él pudiera cumplir con el propósito que le había sido encomendado. Él en su caso era el precursor, el que iba a preparar el camino al Señor. Y era un trabajo que estaba profetizado, en el cual él se involucró su vida y su corazón. Nosotros miramos a Juan el Bautista como alguien grande y correcto, alguien grande que el Señor usó. Pero ¿y nosotros? Si Dios nos ha permitido renacer y hemos nacido y Él nos ha formado y estamos cumpliendo con su propósito, llevando el Evangelio, ¿no seremos grandes para nuestro Padre Celestial? ¿No tendrá el mismo corazón para que tú y yo cumplamos el propósito que debemos de cumplir, lo que nos ha sido encomendado? Pero aquí estamos hablando de que es necesario quitar todas aquellas cosas que estorban, que nos enredan, que perdemos de poder contemplar a Cristo, hacer morir. Entonces, esto tiene que formar parte de nuestra vida. Y yo creo que lo entendemos bien. Y espero que cada uno de nosotros, como nacidos y como hijos de Dios, estemos en esta práctica. Hacer morir todas aquellas cosas que estorban para que el Señor se siga manifestando en nuestras vidas y para nosotros ser usados excelentemente. Bueno, estamos viendo ya algo de práctica. Hemos tenido la información, la doctrina. Aquí tenemos práctica y podríamos seguir viendo y leyendo y te darías cuenta que ahí hay que ejercitar, hay que poner en acción todo aquello que hemos recibido. Algo así va a ocurrir también cuando en esta tarde, noche concluyamos y nosotros volvamos cada uno al lugar donde Dios nos ha puesto como iglesias locales. Hay que poner en acción.
Entonces siempre llegamos al momento, a la, a la, a la respuesta de aquellos que nos preguntan qué tal el encuentro. Volveremos, ¿no? Cada uno a nuestro lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Y, y no, espero que puedas decir, pues, de bendición, pues Dios me habló aquí, Dios me habló allí, y podamos también estar hablando de todo lo que hemos recibido, pero acuérdate que hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Y tú mañana y yo mañana estamos puestos ahí a prueba por el Señor para practicarlo. Pero lo vamos a hacer porque por eso hemos venido. Ninguna duda deberíamos de tener. Bueno, práctica. Teoría, práctica. Y ahí vamos viendo cómo las promesas, el Evangelio y la palabra de Dios abunda en una manera real y verdadera en nuestra vida, sin ninguna duda. No falla eso. Hay una acción poderosa del Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo de Dios lo hace y la palabra, y por supuesto siempre tenemos que apuntar al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz.